El material de hoy explora el nivel 58 de los Backrooms, un parque acuático infinito donde distintas facciones humanas sobreviven cultivando una misteriosa fruta. Exacto, un entorno súper particular. Y bueno, voy a ir directo al grano con la primera gran observación. La abundancia de recursos inagotables y la coexistencia pacífica entre las facciones neutralizan casi por completo la tensión inherente a un entorno de supervivencia. Totalmente. A ver, entiendo por qué el autor hace esto, ¿eh? Porque después de recorrer decenas de niveles, llenos de pasillos asfixiantes donde te persiguen cosas terribles, pues plantear un oasis parece un respiro necesario. Claro, un descanso para el lector. Sí, pero el problema es que el documento clasifica explícitamente este nivel con una dificultad de supervivencia de clase 2. Y bueno, eso implica cierto nivel de peligro ambiental o entidades hostiles. Sin embargo, la realidad práctica es un paraíso absoluto. Ya, es que tienen unas comodidades brutales. Exacto. Los habitantes tienen acceso a zonas con máquinas expendedoras, con pantallas táctiles, y no es que luchen por ellas. O sea, se reabastecen solas, con agua de almendras ilimitada y aperitivos. Y no es solo la comida, ¿sabes? Tienen la famosa fruta Tegan, que te da literalmente una armadura natural de plástico. Hombre, claro, encima protección extra. A esto le sumas que la facción científica y la tribu local conviven en perfecta armonía. Esta falta de conflicto externo y la nula escasez de recursos reducen drásticamente el sentido de peligro. El entorno se siente demasiado seguro. Demasiado predecible, diría yo. Exacto. Pierde por completo ese tono opresivo, hostil y claustrofóbico que es el pilar central de toda la literatura de los Backrooms. Ahí le has dado, porque el terror de supervivencia va del desgaste, de la paranoia. Y fíjate, imagina por un momento que nos proponen crear un radioteatro sobre un día cualquiera de dos veteranos que viven en este nivel. Vale, a ver, me lo imagino. Por un lado, tienes a un superviviente nato, ¿no? Un tipo flaco, desaliñado, superparanoico, que prefiere la soledad porque sabe que confiar en alguien es letal. El típico veterano curtido y desconfiado. Ese mismo. Y por otro lado, tienes a su compañero, un líder valiente, de complexión fuerte, con una armadura improvisada de chatarra que protege a los suyos a toda costa. Llevan años sobreviviendo juntos en la oscuridad. Si los sueltas en este nivel 58, ¿qué hacen? Pues absolutamente nada. Exacto, nada. Sus habilidades quedan invalidadas. El paranoico no tiene que esconder raciones porque hay comida infinita. Y el guerrero no tiene de qué defender a su grupo porque no hay monstruos. Ostras, es verdad. Es como si juegas a un videojuego de terror brutal y de repente te das cuenta de que has activado los trucos de salud e inventario infinito. Claro, los azulejos de las piscinas pueden ser inquietantes, pero el miedo real se evapora cuando sabes matemáticamente que es imposible perder la partida. Totalmente. El miedo necesita que haya algo en juego. Y la sugerencia para solucionar esto es introducir fricción política, territorial o un coste oculto grave por el uso de estos recursos milagrosos para elevar los riesgos y mantener al lector tenso. Hay que inyectar tensión en esa rutina tan perfecta. Y un primer ejemplo concreto sería transformar esa paz en una guerra fría diplomática entre las facciones. Vale, ¿tipo espionaje o algo así? Más bien corporativo. Describir que la corporación científica no son solo investigadores amistosos, sino que están explotando secretamente a la tribu de Tegan para monopolizar la fruta. Básicamente, convertirlos en un cártel de la fruta plástica. ¡Hala! Eso le da un giro tremendo. Ya no es un oasis pacífico, es una burbuja a punto de estallar. Exacto. Una masacre a punto de ocurrir por un malentendido. Me encanta. Y como segundo ejemplo concreto, yo le daría una vuelta de tuerca a las máquinas expendedoras. En los Backrooms nada debería ser gratis, así que podrían requerir un tributo oscuro para reabastecerse. Ostras, claro. En lugar de pulsar números en el teclado, Piden una gota de sangre o quizás la pérdida de un recuerdo de tu vida anterior. Oyéndonos por el lado del horror biológico, tal vez el consumo del agua o la fruta causa una dependencia letal. o sea, que el plástico invada tus articulaciones, no. Exactamente. Si dejas de consumirla, te quedas paralizado como un maniquí. Eso obligaría a los habitantes a buscar una salina desesperadamente en lugar de quedarse ahí sentados. Hombre, envenenarte a fuego lento porque tienes sed es 1000 veces más aterrador que un monstruo persiguiéndote. Es que te engaña haciéndose pasar por inofensivo. Y fíjate que esa idea del engaño me lleva a pensar en cómo la estructura del propio texto también engaña al lector de forma negativa.
Sí, vamos con la estructura y el flujo de la exposición. La inserción de la entrevista transcrita rompe abruptamente la inmersión al alterar el tono clínico y enciclopédico que rige el resto del documento. Es que hay un choque de formatos súper agresivo. Totalmente. A ver, gran parte del material es un registro de base de datos tipo wiki, frío y objetivo, detallando clasificaciones de peligro y habitaciones. Pero cuando llega el descubrimiento de la fruta, Cambia de repente a una narrativa en primera persona. sí, escrita por un investigador. Y justo después salta una transcripción directa de una cinta de audio. Aunque la información revelada es valiosa para el lore, el salto mecánico entre un informe de laboratorio y un diario personal desorienta muchísimo al lector. Rompe la ilusión por completo. Es como leer un manual de biología y de buenas a primeras te encuentras un capítulo escrito como una novela de misterio. Claro. No corremos el riesgo de que el lector sienta que ha cambiado de pestaña en el navegador sin querer. Segurísimo, se pierde esa sensación escalofriante de burocracia desapasionada, esa idea de que una corporación está catalogando cosas incomprensibles como si fueran simples anomalías contables. Es que los autores hacen esto porque quieren inyectar emoción. Quieren que sientas el miedo del investigador y el formato de enciclopedia les parece restrictivo. Ya, pero sacrificar la verosimilitud por un poco de drama es un error. Por lo tanto, la sugerencia es integrar la historia del descubrimiento dentro del marco clínico o contextualizar el registro de audio mediante un formato que preserve la ilusión del archivo institucional. Vale. Un primer ejemplo concreto sería transformar la experiencia del investigador en un informe de incidente oficial redactado en tercera persona. O sea, usar pura jerga militar y burocrática. Exacto. En vez de contar que su compañero desenfundó el arma temblando de miedo, lo describes como evaluaciones de amenaza táctica o intervención armada preventiva. La escena es la misma, pero la frialdad la hace mucho más inquietante. Me gusta muchísimo. Aísla la emoción. Y bueno, un segundo ejemplo concreto para no perder la entrevista con el líder tribal sería encapsularla visual y textualmente como un anexo de audio recuperado. ¿Y le añadirías algo más? Sí, añadiría notas al pie de los investigadores actuales criticando la metodología del entrevistador original. Ah, qué buena. Imagínate a un burócrata quejándose en mitad de la entrevista. Exacto. Una nota que diga que el investigador demostró una falta de rigor al permitir que el sujeto divagara sobre teología. De esta forma mantienes la voz institucional por encima del relato personal del investigador. Diente de los investigadores hacia la tribu nos sirve de puente para el siguiente punto crítico. Adelante con ello. La caracterización de la tribu de Tegan presenta contradicciones insalvables entre su supuesta naturaleza primitiva y su sofisticada organización social. Madre mía, es que este punto clama al cielo. Es un fallo garrafal. La debilidad es que el material los describe explícitamente como neandertales y salvajes primitivos que carecen de conocimientos tecnológicos. Te lo repiten constantemente, sí. Pero luego, en la misma sección, te detallan que tienen un sistema de justicia penal, con celdas, bancos de alimentos súper bien organizados y una arquitectura con uniones estructurales complejas. Es que no cuadra nada. A ver, llamarlos primitivos choca de frente con la evidencia de su cohesión social avanzada y sus habilidades de ingeniería civil. Totalmente. Hay una disonancia tremenda. El texto te dice una cosa, pero te muestra otra completamente opuesta. Y aquí la duda es, ¿esta gente es realmente ignorante o es la corporación la que los subestima con arrogancia? Claro, si fuera arrogancia corporativa sería un ángulo espectacular, pero tal como está escrito ahora mismo parece simplemente un agujero en la construcción del mundo. Sí, no hay ironía en el texto. Por eso la sugerencia es realinear la descripción de la tribu para eliminar las comparaciones con hombres de las cavernas, enfocándose en su naturaleza regresiva, su aislamiento sectario y los efectos cognitivos de su entorno. Vale, me gusta el enfoque. Un primer ejemplo concreto sería borrar por completo términos como primitivo y describirlos como una teocracia aislacionista. Como un culto extremo. Eso es. No es que no sepan cómo funciona una máquina moderna por falta de inteligencia, sino porque su religión lo prohíbe. Las ven como magia hereje que enfurecería a su Dios. Ostras, claro. Eso arregla la contradicción de un plumazo. Son inteligentes y organizados, pero operan bajo un dogma religioso brutal. Pasan de ser una caricatura a ser una secta súper intimidante. Y si queremos ir un paso más allá en la escala del terror, tengo un segundo ejemplo concreto utilizando el horror biológico. Uy, a ver, dispara. Sabemos que la fruta les convierte la piel en plástico, ¿verdad?
Pues podríamos sugerir que la fruta también reescribe su neurobiología. Espera, ¿estás diciendo que su inteligencia dejaría de ser humana? Exactamente. Sugerir que su talento para calcular cargas estructurales no proviene del raciocinio humano, sino de un instinto biológico. Igual que las abejas construyen un panal perfecto sin estudiar matemáticas, la tribu construye impulsada por una compulsión alienígena otorgada por la fruta. Tela. Eso es terror cósmico puro. Ya no estás viendo a humanos construyendo cabañas, estás viendo a zánganos trabajando en una colmena impulsados por un parásito. Coge la inconsistencia del autor y la convierte en el punto más perturbador de todo el nivel. Magistral. Es una forma fantástica de reciclar los elementos que ya estaban ahí. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro análisis. Vamos a recapitular súper rápido para el oyente. Perfecto. Para elevar el impacto del material, es crucial inyectar tensión reduciendo la seguridad absoluta del entorno, por ejemplo, con fricciones políticas o costos letales ocultos en los recursos. Y unificar el formato enciclopédico reformulando la transcripción de la entrevista usando jerga militar o notas al pie burocráticas. Y finalmente, resolver la disonancia en la tribu de Tegan alineando sus descripciones con sus acciones, ya sea presentándolos como una teocracia dogmática o como una colmena alienígena instintiva. Han sido unas sugerencias tremendamente accionables. Invitamos cálidamente al autor a implementar estos enfoques y volver a enviar su trabajo para futuras revisiones. Sí, por favor, estamos deseando ver cómo evoluciona. Ha sido un placer destripar este texto contigo hoy. El placer es mío. Hasta la próxima revisión.